Hola y bienvenidos a esta charla previa que vamos a hacer hoy sobre el acordeón. Es una charla que estamos haciendo con motivo de la presentación del acordeonista Samuel Telari en la sala de conciertos. El acordeón es un instrumento de viento, es un instrumento que funciona a presión, que fue inventado por Cyril Demian en 1829. Esa es la primera patente que tenemos de un instrumento llamado acordeón. Los acordeones cambian de nombre según el fabricante. Esto ya he usado esta forma de ejemplo, pero vuelvo y lo digo. Es muy similar a lo que sucede con los automóviles. Los automóviles también reciben nombre no solo de la línea, sino del fabricante. Entonces, hay acordeones, los más famosos son los Hohner, o por lo menos los que más conocemos en Colombia, son los acordeones Hohner, pero también hay Strasser y Musset. Hay acordeones de botones que se conocen como Bajan o Melodeon. También está el bandoneón. Está la concertina, que tiene dos modelos, el anglo y el Schnitzer. Y este que tenemos acá, que es el que se llama Piano Keyboard Accordion, o sencillamente acordeón de teclado, como lo decimos en español, que tiene el teclado similar al de un piano y pues la botonera en el otro lado. Los acordeones pueden venir de dos formas. Voy a retroceder a la diapositiva anterior. Que es el que llamamos de botones, que tiene botones tanto para la mano derecha como para la mano izquierda, y que tiene teclado en la mano derecha y botones en la mano izquierda. Hay dos modelos básicos o dos sistemas de afinación que utilizan estos acordeones. Uno es cromático. Este es cromático porque el teclado nos indica que es cromático. Habría notas sostenidas y bemoles con notas naturales. Ese es el sistema cromático. Pero los de botones vienen también diatónicos. Y vamos a explicar qué es eso. Entonces, lo primero es reconocer cuáles son las partes principales de un acordeón. En realidad, el acordeón tiene tres partes. Todo el mecanismo que es para la mano derecha, todo el mecanismo que es para la mano izquierda y el fuelle, que es el que une esas dos partes. Sin el fuelle, en realidad, no habría conexión entre mano derecha y la mano izquierda. Entonces empezamos. Vamos entonces a reconocer las partes más visibles del acordeón. La primera es el teclado, que como ya lo dije también puede ser botonera, pero en este caso tenemos un acordeón con teclado, que sería el que maneja la mano derecha. O sea que la mano derecha está también para hacer acordes, pero principalmente para hacer melodía. En los tratados de acordeones, por ejemplo, que vienen en inglés o en alemán, se le llama discanto, precisamente a esa mano. La segunda parte que vamos a reconocer, ahí se ve muy angosta por la perspectiva, porque estamos viendo el acordeón de frente y no de lado, pero es la rejilla o parrilla, que cumple dos funciones importantes. La primera es la principal salida de sonido del acordeón, es decir, cuando el fuelle se cierra, por ahí va a salir el aire, entonces por ahí va a salir el sonido, por el lugar donde sale el aire, pero también cumple una función muy importante y es que cubre el mecanismo del teclado, entonces lo protege del polvo, que es el principal enemigo de este instrumento. Vamos entonces con la sección central, que es el fuelle, que no parece gran cosa, pero es lo que hace funcionar al instrumento. El fuelle es construido en cartón. Actualmente estuve averiguando, es el mismo tipo de cartón o un cartón muy similar al que se utiliza en los filtros de aire en los automóviles, que es un cartón muy resistente y que mantiene su forma. Pero para que no sea poroso se le hace un tratamiento de encolado por encima y los constructores ponen unas tiras de cuero que pueden ser de color o de cualquier tipo de cosa para darle, digamos, la personalidad al fuelle. Aquí lo vemos en la diapositiva un poco azul. Y en la parte de arriba se le ponen unos soportes pues, para que no haya desgaste, que son hechos en aluminio
o en un acero que sea muy, muy delgado. Y ese es, digamos, como el sistema en realidad del fuelle, y es el que más desgaste tiene en realidad. Con los primeros acordeones que llegaron a Colombia, quienes se encargaron de hacer la reparación de los fuelles originalmente fueron zapateros, porque el cosido que se hacía en ese entonces del cuero era muy similar al de la capellada de los zapatos. Entonces, muchos zapateros en la costa atlántica se dedicaron a reparar fuelles de acordeón. La cuarta parte que se puede identificar fácilmente en un acordeón es la botonera, que como les digo, tiene varias hileras de botones que ya vamos a ver para qué funcionan, pero principalmente es el lugar donde están los bajos del instrumento. Entonces, en líneas generales, la mano derecha se encarga de la melodía y la mano izquierda se encarga de hacer los bajos o los acordes de acompañamiento. Aquí tenemos una perspectiva distinta del acordeón, pero nos sirve para ver, uno, la amplitud de la parrilla que les dije, pero también para ver dos partes que generalmente ocultan los diseñadores del acordeón para que no sean tan visibles, que se llaman registros. Los registros están hechos para cambiar el timbre del acordeón, es decir, para que no siempre suene igual. Hay de todos los tipos, de todos los tamaños, dependiendo el modelo. Hay modelos que solo tienen 3 registros básicos, hay otros que tienen 8. Eso depende, digamos, de la complejidad del aparato que se haya comprado. Pero hay registros para mano derecha y hay registros para mano izquierda, como vemos en la diapositiva, y son un mecanismo auxiliar del teclado y de la botonera. Los vamos a explicar más adelante. Este también es importante, que son las tomas de aire. En realidad, el acordeón, cuando está totalmente cerrado, es hermético. Entonces tiene que haber una entrada de aire para que pase al fuelle. Entonces el fuelle succiona el aire, pero necesita una entrada. La principal entrada, por eso es que casi nunca la vemos, está en la mano, mejor dicho, en el costado de la mano izquierda. Esa es la principal toma de aire y expulsa el sonido hacia la rejilla de la mano derecha. Sin embargo, esta toma también sirve como salida de sonido si solamente se está tocando con la mano izquierda. Entonces, por ahí también puede salir sonido. Pero la principal salida de sonido, repito, vuelve a ser en la rejilla que queda en el costado derecho. Y esas rejillas de arriba y abajo las hacen de distintas formas, las hacen con huequitos, las hacen como vemos acá, una especie de rejas grandes, algunas verticales, otras horizontales. Eso depende simplemente del constructor, no altera absolutamente nada. Lo único es que sí necesita una entrada real de aire para que pueda sonar el instrumento. También hay 2 botones que los ubican en distintos lugares, que una vez se termina la pieza puede quedar aire residual, y si ya se quiere guardar el instrumento, pues se toca ese botón y expulsa el aire sin que pase por ninguno de los mecanismos, es decir, que para que no emita ruido o para que no emita sonido alguno. Entonces también es importante saber que existe ese botón de entrada y de salida de aire que conduce por lugares distintos que no son las plaquetas. Entonces, el fuelle lo que hace es atrapar aire cuando se abra y comprimir el aire cuando está cerrando. ¿Y eso qué afecta? Pues lo que genera realmente el sonido, que es lo que tenemos en la diapositiva, que son las lengüetas. Cada lengüeta tiene un tamaño, o sea, que tiene una nota específica. Estas lengüetas se construyen en distintos tipos de aleaciones que dependen del fabricante, nuevamente lo repito, pero digamos son aleaciones que tienen cobre, son aleaciones que tienen un poquito de plata, son aleaciones que pueden venir en oro también para evitar, digamos, la oxidación rápida de la pieza, pero en todo caso se necesita, o latón también, pero se necesita que sea muy flexible al contacto con el aire. Las lengüetas entonces van a estar ordenadas en pares, pero también, lo vamos a ver con la siguiente diapositiva, también vienen en tamaños.
como suele suceder en música, los tamaños pequeños se asocian con los sonidos más agudos y las lengüetas más grandes serían los sonidos más graves. Entonces, el tamaño en este caso importa, la longitud de la lengüeta importa, pero también su grosor. Vemos acá en la diapositiva algo interesante que dice sistema diatónico y sistema cromático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un acordeón, pensemos en el acordeón del vallenato, que es el que nosotros utilizamos, va a haber un par de lengüetas que tienen dos sonidos distintos. Uno va a sonar con la entrada de aire, es decir, cuando yo cierro el fuelle, y el otro cuando abro, ¿sí? Entonces, ese par de lengüetas no funcionan simultáneamente, funcionan es si el aire circula en un sentido o en otro. Igual que sucede con las dulzainas o armónicas. Si yo soplo el aire, van a sonar unas lengüetas, pero si yo tomo aire con la armónica puesta en mi boca, van a sonar otras. Entonces, este mismo mecanismo lo tiene el acordeón. ¿Cuál es la diferencia? Que en el diatónico va a sonar una nota, por ejemplo, do, y cuando aspiro, el si. Mientras que en el cromático, ese mismo par va a tener la misma nota. Es decir, si cierro el fuelle va a sonar do, si abro el fuelle va a sonar do también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que se requieren más lengüetas para el sistema cromático que para el sistema diatónico. Es simplemente eso. Si ustedes han visto los festivales de acordeones o un concierto vallenato, esa es la razón por la cual el acordeonista tiene tantos acordeones en el piso, porque va a tener un acordeón por cada tonalidad. Mientras que si tuviera un acordeón cromático no tendría que hacer este cambio durante la presentación. Vamos entonces a explicar todo el mecanismo de lengüetas, que es la parte esencial, el corazón mismo del acordeón. Entonces, como les digo, vienen en pares. Y aquí vemos en la parte superior la diferencia en tamaños, la diferencia en altura por lo menos es evidente entre cada una de las lengüetas. Estas lengüetas ya están puestas en un soporte. En la parte de arriba de algunas se ve una placa de metal agregada. ¿Esto para qué es? Para aumentar el grosor de la parte que vibra de la lengüeta, de la parte superior que es la que vibra, y ese grosor baja el sonido. Entonces, no solamente es el tamaño lo que altera la altura, sino también la anchura y el grosor. Entonces, con eso juegan los fabricantes todo el tiempo. Para hacer los sonidos más graves, pues ponen ese peso en la parte de arriba, que es en un metal distinto, y vibra. Al lado se ve como una especie de papel que está ahí puesto. Ese papel también vibra y permite la salida de aire, pero en realidad lo que hace es que controla la vibración de la lengüeta que está en el otro lado, porque les dije ya que vienen en pares. Entonces aquí solo estamos viendo una lengüeta que es una parte del par, la otra está del otro lado. No la podemos ver en esta fotografía, pero ahí está. Cada una de esos juegos de lengüetas se acomodan en estas cajas que estamos viendo. Entonces hay cajas para la mano derecha y hay cajas para la mano izquierda, y esas cajas en realidad quedan acomodadas en el fuelle. Es decir, si nosotros pudiéramos ver a través del fuelle, lo que veríamos serían estas cajas que están adentro. O sea que las lengüetas, el juego de lengüetas está completamente en contacto con el aire a través del fuelle. O sea, no necesitan ningún otro tipo de conducto para que estén en contacto con el aire que ya absorbió el fuelle. Están ahí. En la base de cada una de esas cajas, ahí yo alcancé a señalar, y se ve en la diapositiva, hay unos pequeños tapones. Y esos son los tapones que se accionan con los botones o con las teclas. Entonces, si se abre, pasa el aire. Si está cerrado, no pasa, es hermético. Entonces, es un instrumento muy complejo, o que por lo menos necesita una construcción, una ingeniería muy precisa para que el aire no se escape por ningún lugar y para que circule específicamente por donde quiere el constructor.
Vamos a ver otra toma de las cajas y esta sí vemos la parte inferior, vemos los orificios abiertos donde van a ir los tapones de aire. Entonces, en realidad el aire circula de la base hacia la punta de la lengüeta, entonces, haciendo que vibre solamente la parte superior y no a través de la lengüeta porque si no se dañaría. Entonces, ese es, digamos, como el mecanismo. ¿Cómo se ve eso? Se ve muy similar, o cómo se acomoda realmente el juego de lengüetas en el acordeón. Lo tenemos en la siguiente fotografía, aunque esta fotografía responde en realidad a la afinación de cada lengüeta. Pero de todas formas nos muestra cómo es la posición. Entonces, vemos el fuelle y cómo entra el juego de lengüetas en el fuelle. Si estuviera armado el acordeón, en realidad las lengüetas irían dentro del fuelle, o sea, estarían al revés, estarían hacia adentro y no hacia afuera. Pero en este caso, el reparador de acordeón lo está haciendo de esta manera para poder tener ahí con su aparatico el afinador. ¿Cómo se afinan las lengüetas? Es un sistema muy sencillo, pero también muy complejo. Se afinan con limas, entonces si se requiere que el sonido sea más agudo, se lima la parte superior, y si se requiere que esté un poquito más grave, increíblemente se lima la parte inferior. Esa es, digamos, como la forma en la que se ajusta electrónicamente con ese aparato, pero también hay un momento en el que llaman a un acordeonista que prueba cada una de las lengüetas y dice si la siente alta o si la siente baja, porque también la afinación es una cuestión de percepción. Entonces hay muchos afinadores que cogen cada una de las lengüetas, la cogen, la soplan y escuchan de una vez si está justa o no. Entonces hay distintos sistemas de afinación, pero escogí esta imagen porque me muestra cuál es la posición de las lengüetas respecto al fuelle. Repito, en realidad si estuviera armado, estas lengüetas irían hacia adentro del fuelle. Bien, y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo se activa entonces toda la parte de las lengüetas? Pues con las botoneras. Entonces, cada botón en realidad es una palanca que activa el aire específicamente para una o varias lengüetas, ya vamos a ver, pero digamos se ve de esta manera. Es un mecanismo muy pesado en realidad y por eso es que se sacan, digamos, o se ubican las cajas con las lengüetas hacia el fuelle para que no pese tanto sobre una mano. Pero este es el mecanismo de bajos y como ven es muy complejo, pero en realidad lo que hace es que activa una tapita, ¿sí? Una válvula que permite pasar el aire o no. Entonces una por cada nota. Entonces, ¿cómo es la botonera? Entonces, esta es la botonera de los bajos, vista horizontalmente, en realidad es vertical, siempre la vamos a ver vertical, pero cada hilera tiene una función específica. Entonces, la fila superior que vemos en la diapositiva es la que en realidad va a dar contra el fuelle. Y esta tiene, en realidad, todas las notas, las 12 notas cromáticas, pero organizadas con el ciclo de quintas, es decir, do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, re sostenido, la sostenido, mi sostenido y si sostenido, que si sostenido viene a ser de nuevo do. Entonces, ese ciclo de quintas está en esa primera hilera. Dependiendo la afinación y el fabricante, ese ciclo de quintas puede empezar en cualquier nota, puede empezar en re, puede empezar en la, puede empezar en fa sostenido. Aquí tenemos un modelo que simplemente nos explica que ahí está, en esa hilera, el ciclo de quintas. La segunda hilera de este modelo vuelve a tener el ciclo de quintas, pero empieza en un lugar distinto. Entonces, si yo tomo do, la nota de arriba, la letra C, con el la bemol que está abajo, que es la letra A, con ese bemol,
tenemos una distancia de terceras mayores. Entonces, si yo miro de botón a botón, voy a tener tercera mayor descendente, pero si miro horizontalmente, vuelvo a tener el ciclo de quintas. La bemol, mi bemol, si bemol, fa, do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido, do sostenido, sol sostenido. Ese es un mecanismo, digamos, simple. Es decir, si yo toco ese botón, solo suena una lengüeta en específico. Viene la parte de acordes, que son las siguientes hileras. Entonces, como necesito acordes, ¿qué quiere decir? Que cuando yo toco el botón, en realidad se van a abrir 3 lengüetas. ¿Por qué? Porque un acorde está conformado por 3 notas. Entonces, esa tercera hilera me dice acordes mayores. Entonces, si yo la abro, si yo toco ese botón, se van a abrir las teclas que necesito para crear un acorde mayor. En este caso, vuelvo y tomo el la bemol. El acorde de la bemol me va a accionar entonces las lengüetas que tienen esa nota la bemol, do y mi bemol. O sea que 3 orificios se van a abrir por cada octava. Luego viene el acorde menor, que es exactamente igual. Y por último están los acordes con séptima y los acordes disminuidos. Estos acordes ya tienen 4 notas, es decir, que cada vez que yo toco, ese botón conduce un mecanismo que me va a abrir 4 notas simultáneamente para hacer el acorde con séptima o para hacer el acorde disminuido. Entonces, ¿por qué tiene tantos botones? Ya lo podemos ver. El aprendizaje de esta mano entonces es independiente al aprendizaje de la mano derecha, porque en este lado yo tengo cromático y en este lado yo tengo ciclo de quintas. Entonces es bastante complejo tener separados, digamos, como el mecanismo de mano izquierda con el de mano derecha. Bien, pasamos a la mano derecha. Entonces, este es una imagen que intenta replicar cómo es el mecanismo del teclado. Cuando yo despicho el teclado, en realidad lo que hace ese mecanismo, esa tecla, es que levanta la válvula para que pueda pasar el aire. Entonces, ese recuadro blanco que estamos viendo grande es lo que levantaría, es lo que estaría detrás o debajo de la válvula. Pero en el fondo se van a ver 3 huequitos chiquiticos. Y esos 3 huequitos, ¿quién los activa? El registro. Entonces, no es solo la nota, sino qué color o qué timbre le quiero dar. Entonces, cuando yo activo los botones de registro, que son distintos al teclado, se van a abrir estos campos. Entonces, si se abre el de la mitad, se llama clarinete. Si se abren los 2 superiores, se llama violín. Si se abre el superior y el inferior, se llama vibrato. Y si se abren los 3, se llama muset, que es como el sonido lleno del acordeón. Entonces, para resumirles, hay 4 mecanismos en realidad, 2 en la mano derecha y 2 en la mano izquierda. En la mano derecha tendríamos un teclado y los registros, y en la mano izquierda la botonera y los registros. Entonces son 4 mecanismos que actúan de distinta forma. Por esa razón, quienes hayan visto partituras para acordeón o quienes tengan un editor de partituras electrónico, es decir, para hacer edición, van a encontrar en algún momento en los símbolos esos circulitos con esos botones, o sea, con esos huequitos abiertos que simbolizan precisamente qué está abierto y qué está cerrado en cada uno de los registros. Como les dije, el discanto es mano derecha y ahí están los principales discantos que se usan: clarinete, violín, vibrato, muset, máster, flauta, acordeón, bandoneón o bandoneón o bandon y fagot. Y del otro lado están los que se llaman bajos. Entonces, porque los bajos también tienen un registro y estos son las combinaciones principales. Leftmost es uno que es como un
más a la izquierda, que en realidad es como enviar el sonido hacia un sonido. El high bass, que quienes hayan manejado o manipulado ecualizadores o que tengan, digamos, también amplificadores, les va a aparecer el high bass, que es simplemente tener un bajo con un agudo, es lo que significa, por eso alto bajo, high bass. Master, que es como el sonido pleno, y el soft tenor, que es simplemente suavizar el color de los bajos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? El acordeón es bastante complejo, se requiere mucho entrenamiento, no solo para aprender a manejar el fuelle, sino la velocidad del fuelle, la velocidad del aire, la presión del aire, el mecanismo, independizar las manos, porque el mecanismo de mano derecha, no tiene nada que ver con el de mano izquierda, y además los registros. Entonces, en todo eso está pensando un acordeonista cuando toca, y muchas de esas cosas ya están automatizadas por él. Entonces, sea que toque un acordeón cromático o sea que toque un acordeón diatónico, se requiere mucha versatilidad para poder hacerlo. Entonces, por eso era que queríamos hacer esta conferencia explicando la dificultad que implica manejar un instrumento como el acordeón, que de cierta forma me recuerda a mí también la dificultad que implica manejar bien los registros de un órgano, que son mucho más amplios que los que tiene un acordeón. Casi que un acordeón es como una especie de órgano portátil. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho haber visto esta charla previa, que espero les sirva de documento, de consulta o por lo menos de entretenimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.